la mayoría de los principios o leyes universales que hoy en día se mencionan desde cierto ámbito, desde este paradigma actual, son los principios del Kybalión, los que son llamados 7 principios herméticos, que son llamados por muchos leyes universales. ¿De dónde vienen esos principios? Según se cuenta, esos principios se inspiran en una tabla llamada la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es prácticamente al día de hoy una leyenda, porque si uno se comienza a preguntar, bueno, ¿y dónde está la tabla esmeralda? ¿Quién la leyó? ¿Quién la guardó? ¿Se la puede encontrar en algún museo hoy en día? ¿La podemos ir a visitar? ¿La puedo comprar en eBay? ¿La puedo ver en Mercado Libre, acaso? Y cuando uno comienza a hacer una exploración con respecto a eso, nos damos cuenta que esa tabla no solo que inspiró el Kybalión, sino que inspiró algunas de las mentes más brillantes de los siglos más recientes. Por lo cual eso ya nos puede generar bastante interés de, uy, ¿qué es lo que estaba ahí implicado en esa tabla? Según se puede rastrear, un personaje que se hace llamar Apolonio de Tiana, se hacía llamar así, alrededor del 650 más o menos después de Cristo, fue el primero en escribir en árabe una serie de textos que incluían algo que él relata que encontró de la siguiente manera. Dice que él estaba un día en una expedición en Medio Oriente y de pronto encuentra la abertura a un templo que estaba escondido bajo tierra. Se organiza, me imagino que habrá encendido una antorcha para ver qué había ahí en la oscuridad, desciende a ese templo y comienza a descubrir una cámara bastante grande en la cual se notaba el paso del tiempo, quizás siglos, quizás miles de años, y en el centro de esa cámara un trono de oro. Y sobre ese trono de oro, un esqueleto. Un esqueleto rodeado de muchas riquezas materiales, pero por sobre todo lo que sostenía ese esqueleto en su mano no eran joyas, no era una corona, no eran rubíes ni otros utensilios, sino lo que ese esqueleto tenía en sus manos era una tabla de color esmeralda, que tenía en sí tallados determinados conocimientos acerca del universo. Según relata Apolonio, él incluyó esos textos dentro de sus libros siguientes. Y a través de él se fueron pues pasando de unos a otros esos extractos, esas partes, que básicamente se sintetizan en 13, podríamos decir, principios, que son como recomendaciones. Y curiosamente, aquí en este capítulo de esta nueva temporada, reaparece alguien que habíamos visto en las primeras temporadas y que es el famoso Hermes Trismegisto. Uno empieza a leer la tabla esmeralda, que pues después se la puedo compartir si quieren. Cuando uno empieza la tabla esmeralda, lo primero que comienza advirtiendo es que lo que dice ahí es algo verdadero, que efectivamente funciona. Entonces tú lo empiezas a leer y te empieza a hablar de determinadas cosas, determinados principios. Te habla de que lo que es arriba es como lo que está abajo. Habla de que existe, por ejemplo, la luna y el sol, que existe un Dios que regula todas las cosas. Y así te va dando ciertos tips y recomendaciones rápidas para que tengas una idea general de cómo funciona el universo. Como si recién llegaste a ver la serie, te paso esta síntesis para que entiendas Ujú. más o menos el panorama de lo que está pasando aquí. Y cuando uno ya va llegando al principio 7, empiezas a entender y a preguntarte, ¿quién escribió esto? Y al final, en una de las últimas líneas, comenta, yo soy Hermes Trismegisto, el que adquirió, y dice que es Trismegisto porque adquirió 3 tipos de conocimientos de 3 paradigmas diferentes.
O sea, lo que dice ahí es básicamente que él hizo lo que estuvimos reflexionando hace un rato. Logró elegir qué paradigmas quería combinar y a través de eso accedió a un nivel de conocimientos superior acerca del universo. ¿Dónde está esa tabla esmeralda al día de hoy? Nadie lo sabe. Por lo menos no se sabe quién sabe. Mas, sin embargo, ha quedado el mensaje y supuestamente en ese mensaje se han inspirado el libro del Kybalión, donde incluye 7 principios que debo aclarar que esos principios no aparecen así en la tabla esmeralda. ¿Acaso alguna que otra frase bastante corta, sí es textual que está en la tabla, pero la mayoría de las frases de los principios herméticos no aparecen en la tabla esmeralda? Y debo decir también que luego de haber leído todos los textos herméticos y las enseñanzas de Hermes, en ninguna parte de esos textos ni de esas enseñanzas Hermes mencionó que hayan 7 principios específicos, ni mencionó esos nombres específicos que se mencionan en el Kybalión. Eso es para que lo tengas en cuenta y para que entiendas bien el desde dónde, del desde dónde y el a partir de dónde aparecieron ciertas cosas y para que hagas tu propio discernimiento también. Porque he visto en internet muchísimos videos y hay libros y todo que dicen el Kybalión que escribió Hermes Trismegisto. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de leer la introducción del libro o de hacer una investigación mínima. Entonces, te pongo esas referencias para que las tengas en cuenta. Ahora, lo que sí sabemos, está totalmente documentado, es que innumerables personajes de la historia de la humanidad se han inspirado en las tablas esmeralda, como por ejemplo el señor Isaac Newton, conocido por las leyes de Newton, por hacer aportes a las leyes de la termodinámica, la ley de la gravitación universal. Básicamente ese señor es el que dijo, los planetas funcionan de esta forma, los cuerpos se mueven de tal manera y esto genera determinadas dinámicas y determinados efectos, y así dio lugar y es considerado por muchos el padre de la física. Entonces, te puede interesar descubrir que ese señor, padre de la física, en realidad era un alquimista. Él no pretendía ser físico, no pretendía ni siquiera ser científico. Él quería ser alquimista y así es como descubrió la tabla esmeralda, a través de textos esotéricos. Y procuró aplicar esos conocimientos para entender mejor los principios de la alquimia, que tienen como propósito transmutar las cosas. Lograr tomar un determinado tipo de objeto o de estado de la realidad y llevarlo a otro nivel, que es el nivel deseado. Y eso se lo metaforiza, por ejemplo, tomando un trozo de plomo y convirtiéndolo en oro. Entonces, así fue en ese tipo de búsquedas y de deseos que el señor Newton terminó escribiendo una serie de anotaciones ahí a las que él no le dio tampoco demasiada importancia y que después otros leyeron y dijeron, ¿what? Pero esto está explicando cosas que yo estuve investigando desde hace décadas. Y se empezó entonces a hacer más famosa esa vertiente de Newton que simplemente hablaba de la parte material de la existencia. La ciencia mecanicista materialista, que digamos. ¿Qué otras personalidades han accedido a la tabla esmeralda? Pues los grandes ocultistas de los siglos recientes, políticos. Mira, te voy a mencionar un par nada más para que tengas una idea y otro día lo seguimos profundizando porque igual es de este tema ya he hablado en algunas ocasiones. Aleister Crowley, que es considerado por muchos el ocultista más grande del siglo XX, comenzó a adquirir sus conocimientos a través de la tabla esmeralda. Un señor, no sé si les suena, si habrán escuchado hablar de él alguna vez, creo que liberó la India a través del pacifismo o algo así, un tal Mohandas Gandhi. El señor Gandhi, aunque muchos no lo sepan, tomó contacto con esos conocimientos esotéricos, estaba interesado en aprender de las leyes universales y también conoció a muchos miembros de la sociedad teosófica, que eran los que estaban en esa época
recopilando estos conocimientos. Te dejo ahí en puntos suspensivos esa historia porque hay mucho más para ver y para hablar ahí, así que en el material después de créditos seguramente seguiremos encontrando más cuestiones al respecto.